Sin embargo, voy a lanzarlo otra vez porque hay un error que puede que haya pasado desapercibido, y es el siguiente. Fijaros que aquí está correcto, aparece 0 times, pero en cuanto yo le doy a pulsar, o sea, perdón, pulso en el botón, vemos que ya aparece un times. Eso sintácticamente no es correcto en inglés, nosotros diríamos one time, ¿no? O igual que en español diríamos 0 veces, una vez, 2 veces. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiero decir es que la cadena en sí es distinta dependiendo de del valor que tiene esta variable times, porque a mí lo que me gustaría es que una vez, si times vale 1, apareciera one time, y si es distinto de 1, apareciera times, para que aparezca 2 times, 3 times, 0 times, lo que sea. Evidentemente eso lo podríamos nosotros hacer con un if. Podríamos decir algo así como if times es igual a 1. Yo definiría time, main, o algo así como one time, ¿verdad? Podría hacer algo así. Y hacer algo así como getString, r.string, y ahora main times, ¿vale? Y pasarle times. Pero eso me obliga a definir dos recursos de cadena distintas, cuando en realidad deberían de ser, entre comillas, un todo. Es decir, son dos recursos de cadena, pero que están interrelacionadas entre sí. Entonces, Android me va a permitir hacer eso de una manera bastante elegante. Y esa forma es lo que se llaman los plurales. Entonces, como veis, yo voy a poder definir un recurso de cadena, pero que en este caso ya no va a ser un recurso de cadena, sino que va a ser lo que se llama un recurso de plural. Como veis, se utiliza la palabra plurals. Este sería el nombre del recurso y este sería, digamos, las distintas cadenas que se integran, digamos, dentro de ese recurso de plurales. ¿Y cómo funciona esto? Pues fijaros, esto tiene un atributo que se llama quantity, que lo que viene a identificar es cuándo debemos usar esta cadena y cuándo se debe usar esta. Entonces, en este caso estamos diciendo que cuando la cantidad sea 1, queremos que se utilice esta cadena, que veis que pone time y no pone times, y en cualquier otro caso queremos que se utilice esta cadena, que es la que pone times en plural. Ahora, una cosa importante que tenéis que tener en cuenta es que, aunque existen otros valores como 0, que es 0, ¿no? 1, 2, few, many, other, debemos tener en cuenta que Android es suficientemente inteligente como para saber que hay idiomas en los que la representación para el valor 0 es exactamente igual que para el resto. Me voy a explicar que no es una excepción. Por ejemplo, en español ocurre eso. Tú dices 0 veces, igual que dices 3 veces. O sea, no se cambia la palabra veces porque sea 0. Sin embargo, hay otros idiomas en los que sí, en los que el 0 tiene un tratamiento especial. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros estamos en el idioma español o incluso en el inglés, en ambos ocurre de la misma manera, y nosotros ponemos aquí un ítem con quantity 0, no nos va a funcionar. Y no nos va a funcionar porque Android nunca va a elegir esa cadena si, incluso aunque el argumento que yo le pase sea 0, porque ese idioma no tiene un tratamiento especial para ese caso, para el caso del 0. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo me voy a copiar esto y en nuestro proyecto yo voy a coger y en el strings.xml voy a redefinir este main times y lo voy a crear exactamente como lo tenemos en nuestros apuntes, sustituyendo la definición que ya teníamos. Alguien dirá, bueno, vamos a ver, Pedro, los plurals, ¿yo los podría definir en un fichero aparte que lo llame plurals.xml? Pues sí, perfectamente. Ahora acordaros, que ya os comenté, que en realidad todos los recursos de valor que nosotros definimos en los distintos ficheros dentro de la carpeta values, en realidad yo podía haberlo definido en un único fichero porque
simplemente lo definimos en distinto por no mezclar un tipo con el otro, pero que Android nos permite perfectamente hacerlo. Entonces, en este caso, pues lo he definido dentro del mismo strings.xml. Ojo que esto solo ocurre con los ficheros que tengo dentro de values. Por ejemplo, no es posible, no ocurre de la misma manera con los de layout. Yo no puedo definir un archivo de layout, meterlo en una carpeta que no sea la de layout, no lo puedo meter en la carpeta de drawable. Bueno, el caso es que yo ya tengo definido mi recurso de plural y claro, si yo ahora me voy a mi aplicación, veremos una cosa muy curiosa y es que dice que no encuentra main times. ¿Y por qué no encuentra main times? Porque resulta que ya no es un recurso de cadena tal cual, es lo que se llama un recurso de plurales. Entonces yo voy a poner plurals, que es como podríamos acceder a los plurales. El siguiente problema que tengo es que fijaros que me dice que que getString debe de recibir un resID de un recurso de cadena. Y sin embargo, rplurals.mainTimes no es un recurso de cadena, es un recurso de plurales. El motivo es porque cuando vayamos a usar plurales ya no podemos usar el getString, sino que tenemos que usar otro método que no existe en la actividad, sino que existe en la clase resources. ¿Eso qué implica? Que yo primero tengo que hacer getResources para obtener, como veis, el objeto resources. Y una vez que he hecho getResources, ahora el objeto getResources tiene un método que se llama getQuantityString. Y fijaros en qué recibe este getQuantityString. Recibe el resID del plural, del recurso de plurales, la cantidad por la que, o sea, el valor con el que él debe de decidir qué cadena de las que hay dentro del plural debe usar y un varar de objetos. Entonces voy a seleccionar esta opción, voy a borrar esto, me voy a quedar con el resID de plurales y ahora fijaros una cosa muy curiosa. ¿Cómo va a funcionar este método? Va a coger y va a mirar este recurso de plurales. Y fijaros, va a recibir el valor que nosotros le pasamos aquí, que es times, y en base al valor que tenga ese argumento, va a decidir cuál de estas cadenas, cuál de estos ítems, si este o este, se debe usar. Entonces, repito, coge el valor que yo le paso aquí como segundo parámetro, que es lo que él llama el quantity, la cantidad, y dice, a ver, ¿esto es 1? Pues si es 1, utilizo esta cadena. Y si es otra cosa distinta de 1, utilizo esta otra cadena. Ahora bien, tenemos un problema adicional y es, vale, hemos elegido la cadena, pero es que resulta que la cadena, además, contiene placeholders. Entonces habrá que pasar también los valores, los argumentos que deben de sustituir estos placeholders. Entonces, ese es el motivo por el que aquí tendremos que pasar de nuevo el valor de times. ¿Cómo va a funcionar esto? Pues va a funcionar de la siguiente manera. Este primer valor que nosotros le pasamos va a ser el que determine cuál de los dos ítems es el que se utiliza, atendiendo a su valor. Insisto, si es 1, utilizará este, y si es otro valor distinto de 1, va a utilizar esta cadena. Y después va a coger el segundo parámetro que yo le paso, este parámetro último que yo le paso, y lo va a usar para sustituir en la cadena correspondiente. Vamos a suponer que times valiera 1 y entonces aquí con este argumento ha decidido que se debe de usar este ítem, esta cadena. Bueno, pues entonces va a coger este segundo valor y lo va a poner, va a sustituir este tanto por ciento de. Entonces vamos a ejecutarlo para que lo veáis, que funciona exactamente igual. ¿Veis que aparece 0 times? Le damos a click me, 1 time. ¿Lo veis? Aquí he seleccionado otra distinta y ahora le doy y vuelve a poner 2 times.